Bueno, ¿qué dice el temario del curso? Voy a... ¿Dónde? Sí. ¿No? Ah, ahorita, por ejemplo, tengo la diapositiva. Tengo la diapositiva puesta, ¿la ves? No lo sé. A ver, intenta entrar y salir. Pues los demás sí la ven. Ahí, ¿verdad? Nada que una reinicio no haga. Oye, primero que nada les voy a compartir este documento para que ahí tengan los enlaces en la parte de referencias. Vamos a encontrar los enlaces. Entonces les voy a compartir este documento. Tu, 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 tu. Copiar enlace. Y lo voy a poner en el chat de la llamada. Por favor, confirmen que lo puedan ver. Ok, bueno. Entonces le voy a hacer caso al documento. Voy a empezar instalando lo que es Node. ¿Tienen cuenta de Google o están entrando como anónimos? ¿No? Ok. A ver. Vamos a ver qué le puedo mover por aquí. Cualquier persona con el enlace. Ahí está. Copiar el enlace. Les voy a mandar el otro enlace. Ok. Perfecto. ¿Ya funcionó? Ok. Qué proactivos. Qué bárbaro. Muchas gracias. Recuerdo que cuando estaba en la iglesia, había un señor, un hermano ya mayor, muy sabio, que se sabía la Biblia al derecho y al revés, básicamente. Bueno, era mi percepción cuando tenía 12 años. Y, y siempre que le preguntaba algo, ¿cuántos capítulos tiene la Biblia? Y me decía, ¿cuántos versículos tiene la Biblia? Toda la Biblia. ¿No? Y me decía, y le decía yo, ¿cómo sabe cosas usted? Y me dijo, hay cosas que yo sé que tú no sabes. Y hay cosas que tú sabes que yo no sé. Y básicamente es lo que quiero aplicar el día de hoy, ¿no? Hay cosas que yo sé que ustedes no saben, que voy a tratar de transmitirles y espero que en el curso aprender cosas que yo no sé que ustedes saben, ¿ok? Así que es parte de la comunidad tecnológica. Bueno, entonces lo que primero que voy a hacer es instalar Node. Soy amante de las combinaciones de teclas, así que ahí las van a ver en la parte superior derecha las combinaciones de teclas cuando esté programando. Entonces, voy a descargar esta versión, la, la más estable, no la más nueva. Ok. También, mientras instala, voy a descargar la herramienta de desarrollo con la que voy a programar, que se llama Visual Studio Code.
Mientras se baja Visual Studio Code, voy a instalar Node. Ah, qué buena pregunta. Si ya tienes una, puedes trabajar con esa. Aprovechando que preguntaste, ¿quiénes de los que están ahorita aquí jamás han usado Node? Para darme una idea de que, pues, todo esto es nuevo. Ah, ok, perfecto. Por eso mismo estoy haciendo esto, ¿ok? Desde cero. Muy bien. Ok. Yo, básicamente, eh, es como el punto .NET, ¿no? Hice una aplicación de ese chat. Y ocupas instalar el punto .NET para que corra. Es lo mismo. Aquí ocupamos instalar el Node para que corra nuestro Angular. Ya se instaló, ya se descargó el Visual, ¿cómo sé si se descargó? Voy a abrir una línea de comandos. Voy a escribir Node-V. Si me responde con una versión, pues se instaló muy bien. Ahora, después de Node, dice el temario que voy a instalar a Angular como tal. Y voy a usar este que está aquí. Aquí en la parte de comandos, aquí voy a usar, no me va me va a permitir tirar comandos para hacer algunas instalaciones. Por ejemplo, Angular. Para instalar Angular voy a tirar esta línea en la consola, la pego, voy a instalar Angular. Que estoy instalando un componente que me va a permitir a mí crear aplicaciones que usan el framework de Angular. Me está preguntando que si quiere recolectar, que si quiero aceptar la política de privacidad y quieres compartir tus datos de manera anónima. Le voy a decir que no. Si son buena onda, le pueden decir que sí. Son datos de uso. Ok, ya instalé Angular. Ahora, creo que voy a instalar Visual Studio Code. Alguien llegó a la... Bienvenida, Alejandra. Recapitulando, básicamente hemos instalado una aplicación llamada Node. Compartí en el chat una liga que posiblemente no la veas porque acabas de llegar. Así que la voy a volver a compartir y ahí viene el temario de lo que estamos haciendo. No pasa nada. Bueno, entonces voy a ver, descargué Node y descargué Visual Studio Code. Aquí debe estar mis descargas. Aquí está. Voy a instalar Visual Studio Code. Ok, perfecto. Ya tengo Visual Studio Code. Dentro de Visual Studio Code voy a instalar unos extensiones. Voy a instalar unas extensiones que comúnmente uso para programar en Angular. Así que aquí en la parte de extensiones voy a buscar una que se llama Auto Rename Tag. Esta que está aquí. También voy a instalar otra que se llama
para los que usan Git, o si no usan Git pueden omitir este plugin, pero como yo una vez la estoy preparando para mi trabajo, voy a instalar algo llamado Git Lens. Sí, Git Lens. Y un formatter o formateador, no sé cómo se diga, para darle formato a mis archivos de estilos. SCSS formatter. Le voy a instalar. Ok. Ya con esos plugins son suficientes. Ok. Todavía no creo mi proyecto de Angular. Estoy configurando el entorno de trabajo, ¿ok? No he hecho nada de Angular aún. Solamente instalé una utilería que me va a permitir crear un proyecto de Angular de una manera muy fácil. Ahora, antes de comenzar nuestro proyecto, voy a configurar un proyecto en la nube de Firebase, para ahí tener las componentes que mencionábamos al principio. Entonces, vamos a ir a la consola de Firebase. Por aquí tengo las referencias. Crear proyecto de Firebase, aquí está. Copia esta liga. Vamos a ir. ¿Saben qué? Yo tengo ya un proyecto, así que lo voy a hacer desde cero. Creo que creo que tengo por aquí un correo. No vean mi contraseña. Seguramente están diciendo, son puros puntos. Ok. Ya, puse nervioso. Bien, entonces en esta consola está vacía y no tengo ningún proyecto. Voy a crear un proyecto. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar invitados a. ¿Sí? Aquí me está dando el identificador. Acepto las condiciones. No quiero habilitar Analytics. Creamos el proyecto. La plataforma de Firebase, en esencia, para aplicaciones pequeñas o de uso personal, muchas veces lo que te ofrece es suficiente de manera gratuita. Si supera pueden ser peticiones, puede ser tamaño de almacenamiento, pueden ser datos que se transfieren. Si lo superas, entonces te piden comprar una membresía, ¿no? Y eso, pues hay diferentes precios. Pero cuando se trata de aplicaciones pequeñas o aplicaciones que son del lado de solamente presentación, muchas veces es más que suficiente lo que te ofrece. Un nuevo, ok, continuar. Aquí están los planes que les mencionaba. Gratis, plan actual, cuotas de uso de base de datos, almacenamiento, funciones. Las funciones son como que métodos que tienes en la nube que puedes invocar y esos métodos hacen algo con tus datos. Autenticación, almacenamiento y ambiente de pruebas. Ok, entonces voy a configurar tres cosas. Por aquí, configuración del proyecto. En la parte de abajo, le voy a cambiar el nombre público y se va a llamar
invitados. Es el nombre de nuestra aplicación. Y voy a crear una aplicación de tipo web. Además, confirmo, le voy a registrar la aplicación. Vamos a esperar. Y ya. Me va a dar un script que yo no lo voy a copiar tal cual, porque este script está pensado para una aplicación en JavaScript. Y yo voy a usar TypeScript con la plataforma de Angular. Así que lo único que voy a copiar y voy a cuidar va a ser esta variable que está aquí. La voy a copiar y por ahí la voy a tener porque la vamos a necesitar más adelante. Muy bien, vámonos a la consola. Y voy a habilitar lo que es la autenticación. Aquí podemos ver que podemos usar diferentes proveedores de federación para autenticar usuarios. El primero es el mío de mi aplicación. ¿Qué quiere decir? Que simplemente puedo crear, aquí puedo dar de alta a mis usuarios con sus contraseñas y ellos ya van a poder iniciar sesión. Desde aquí los puedo mantener. Ya está habilitado. Y con eso ya puedo crear mis usuarios. Por ejemplo, voy a agregar un usuario aquí que se va a llamar admin@admin.com. Son inventados por mí, son de mi aplicación. Y no sé, aquí se le voy a poner esta contraseña. Agregar usuario. Otro método que voy a habilitar es el de Google. Voy a seleccionar la aplicación o el correo, que es mi correo personal, en este caso el de la cuenta. Le voy a guardar. Bien, ya tengo habilitado Google. El de Facebook, para poder habilitar y que mis usuarios puedan iniciar sesión con Facebook, es necesario ir a la página de Facebook Developers, crear una app muy parecida a lo que estoy haciendo en Firebase y obtener una llave secreta de esa aplicación. Copiarlos, tanto el ID como esa clave secreta, y pegarlos aquí. Y esta URL ponerla en el proyecto de Facebook. Como no quiero meterme con Facebook, le voy a dar cancelar. Así que por mientras vamos a trabajar con Google y un correo normal. Ok, ya configuré lo que es la autenticación de mi proyecto. Ahora voy a habilitar lo que es la base de datos. Bien, creamos una base de datos. Sí, quiero que sea en modo producción. Esto es importante. ¿En qué lugar del mundo va a estar ubicada tu base de datos? Si tú consideras que los usuarios, o mejor dicho, ¿dónde van a estar tus usuarios? Físicamente, ¿dónde van a usar tu aplicación? Considerando eso, eliges la ubicación de tus datos para que la latencia sea mucho menor. Yo voy a elegir US 4. Esto ya no se puede cambiar. Si después quieres cambiar la ubicación de tu base de datos, vas a tener que recrearla de nuevo. No, más que nada es una sola base de datos. Donde elegiste su ubicación, ahí va a estar siempre. Que después tengas réplicas, las puedes tener, pero es a partir de esta, pues. Esta digamos que es la principal. Aquí están los datos, aquí nacen. Si no los quieres allí, pues vas a tener que recrear esa base de datos y ponerla en un lugar de manera principal.
Les comentaba que Firebase o Google Firebase cuando nació tenía una base de datos llamada Real Time Database. Básicamente para hacer aplicaciones con aspectos de tiempo real y que tus aplicaciones puedan escuchar esos datos de tiempo real. Tuvo sus limitantes, tiene lo suyo ahorita, no, Google no dice que no sirve, Google dice que tiene lo suyo, sus limitantes y sus ventajas. Pero crearon ¿cómo se llama? Cloudflare, que básicamente tiene las mismas características que Real Time Database, pero tiene otras características más potentes, como filtrado de datos, ordenamiento de datos, entre otras. Aquí lo que vamos a hacer es crear algo llamado colección. Para quienes han usado SQL Server o bases de datos relacionales, podríamos decir que una colección es como una tabla, pero solamente para que se den una idea o un panorama de una asociación. Entonces, yo voy a crear una colección, aquí se llaman colecciones, y las colecciones son, vaya la redundancia, colecciones de documentos. ¿Cómo se va a llamar esta colección? Se va a llamar invitados. Y al menos necesito un documento, un elemento en esta colección para poder crearla, así que solamente le voy a poner un ID y le voy a dar guardar. Porque los datos o los campos de esta colección los voy a dar de alta desde mi aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que un elemento puede tener el campo 1, pero otro documento puede llegar a tener campos diferentes. O sea, en SQL Server o en bases de datos relacionales, todos los elementos de una tabla tienen que tener la misma estructura. En una base de datos no SQL no aplica de esa manera. Cada documento puede tener su propia estructura. No me interesa este documento. Borrar documento. Ok, tengo una colección vacía. Y el hosting, la tercera parte del hosting, la voy a configurar. Esta parte la voy a configurar desde mi aplicación. Voy a crear mi aplicación con la consola de Angular que instalamos hace un momento. Y desde ahí voy a crear un proyecto y desde ahí voy a hacer la publicación. Desde allá voy a asociar mi proyecto con Firebase. Entonces, otra herramienta que voy a instalar va a ser AnyDesk. Esta solamente me va a servir para la hora de laboratorio si alguien necesita ayuda, conectarme a su equipo y ayudarles. Sí, también lo van a instalar. Esto es para la hora de laboratorio, si no poderles ayudar si se traban con algo, conectarme a su equipo. Ok. Bueno, entonces, manos a la obra, vayamos a crear nuestra aplicación. ¿Dónde voy a guardar mi aplicación? Yo lo voy a poner en mi unidad D. Esto va a ser a su discreción. Y aquí voy a tener una carpeta llamada repos o repositorios. Si trabajan con muchos proyectos, dentro de esta carpeta pueden tener todos sus repositorios de proyectos. Y aquí en este lugar voy a abrir una consola. Entonces voy a escribir en la barra de direcciones CMD, Enter. Bueno, aquí se abre una consola. Y vamos a ir a los comandos para crear una aplicación. Nosotros instalamos
Dejen ver si tengo la consola de la ng-v. ¿Sí? Me dice que ya tengo varios comandos disponibles. Esto es porque ya instalé la consola de Angular que me permite crear proyectos de una manera más fácil. Entonces voy a escribir ng-new para crear un nuevo proyecto. Espacio, el nombre de mi proyecto. Invitados a. Le voy a dar enter. Ahora, aquí va a haber algunas preguntas que me va a hacer el Marco. A ver que sí. Ahora, aquí hay algo llamado, ¿te gustaría agregar Angular Routing? Bueno, ¿qué es el routing? Aquí en los conceptos básicos viene algo llamado router. Básicamente el router o el routing nos va a permitir habilitar la navegación de nuestra aplicación interpretando URLs. ¿Qué quiere decir? Si entro a mi aplicación diagonal invitados, me va a llevar a una pantalla donde esté un listado de invitados. Si entro a invitados, diagonal y un ID, me va a llevar a los datos de un invitado en específico. Para lograr eso, lo va a hacer un componente llamado router. Entonces le voy a decir que sí. Ahora bien, me dice, ok, tu proyecto va a usar hojas de estilos, pero ¿qué tipo de hojas de estilos quieres utilizar? ¿Quieres utilizar CSS? Que es, digamos que es lo más natural y es lo único que el navegador interpreta. O bien puedes utilizar hojas de estilos que pueden compilarse, como S, CSS o SAS o LES y hay otras más. En esencia, estas hojas de estilos nos permiten añadir programación, por así decirlo, definir variables, agregar ciclos, pero en las hojas de estilos. Un paso intermedio para no quedarnos en lo nativo del navegador que es CSS, que por sí solo es muy potente, pero tener una hoja de estilos que se pueda procesar es más potente aún. Para usar una al menos y no estar, porque no conozco todas SAS, LES, no las conozco, pero sí conozco un poco de CSS. Entonces, si tú no sabes hacer procesamiento de momento voy a aceptar algo. Si tú vas iniciando con esto de los estilos, no tienes mucha experiencia con las hojas de estilos, te recomiendo usar SCSS, porque puedes usar el CSS normalito en nativo, pero cuando aprendes a usar programación en hojas de estilos, también lo vas a poder añadir sin tener que volver a modificar tu proyecto, ya va a estar preparado. Entonces voy a elegir SCS, Enter, y aquí me está creando mi proyecto. Básicamente está preparando toda la estructura del proyecto, está preparando el scaffolding, las carpetas que va a tener, en qué carpeta vas a poner tu código, en qué carpeta vas a decir los paquetes que vas a instalar en tu proyecto, en qué parte vas a tener tus pruebas unitarias. Nosotros en este curso no vamos a usar pruebas unitarias. Te crea un apartado donde vas a poder poner tus imágenes, si quieres poner imágenes, videos, GIF, no sé, fondos de pantalla, lo vas a poner en determinada carpeta llamada Assets. Te va a crear también archivos de ambiente. Si tienes algunas configuraciones para el ambiente de producción, ahí las pones. Si tienes algunas configuraciones para el ambiente de pruebas, tienes otro archivo para ambiente de pruebas. Y así puedes crear tus archivos basados en tus ambientes. Por default, el marco de trabajo te crea dos, el de producción y el que no es de producción. Ok, ya terminó de crear el proyecto. Lo que voy a hacer es entrar a la carpeta de mi proyecto. Si yo voy al administrador de archivos,
Aquí tengo una carpeta llamada invitados app. Y aquí está todo mi proyecto como tal. Para manipularlo o para ver lo que creó, voy a ejecutar el siguiente comando. Voy a entrar a mi directorio que se llama invitados y voy a ejecutar toda instrucción que le quiera dar a Angular. Comienza con ng y luego viene el comando. ngser me va a permitir correr mi proyecto de manera local. Y el argumento open es que cuando lo compile, por favor ábreme el navegador para ver el resultado de mi proyecto. Ahí se pueden ver cómo se compila. Por default, Angular está compuesto por muchos módulos, por pequeños módulos, separados lógicamente. Y por aquí me apareció cómo quería abrir. Dice que ya compiló. ¿Dónde está? Me dice que el proyecto... Sí, se quitó. Se quitó, pero como ya está compilando, solamente voy a entrar a esta ruta que acabo de seleccionar en mi navegador. Y aquí está un proyecto, ya como tal, ya está la plantilla o el proyecto base que te hizo. A partir de este momento nosotros podemos empezar a crear nuestra funcionalidad. Por default, pues vamos a ver qué es lo que nos creó. Voy a ir a Visual Studio y voy a abrir una carpeta. ¿Qué carpeta? La que acabo de crear en mi proyecto. La tengo en una unidad aquí. Esta carpeta. Seleccionar carpeta. Esta carpeta EWE, o en esencia, ¿cuál va a ser la carpeta en la cual nosotros nos vamos a enfocar? En la carpeta llamada app. Todo lo que está dentro de nuestra carpeta app es la lógica de nuestra aplicación. El resto son cosas para poder soportar o son la base para que nuestra aplicación pueda correr. Así que no voy a entrar en detalle en cada elemento, pero en esencia te puedo decir que EWE se usa para pruebas unitarias. Nuestra aplicación usa paquetes que no desarrollamos nosotros, que desarrollaron otros fabricantes, y esos paquetes se ponen en la carpeta llamada No Modules, no se tiene que manipular para nada. Y aquí podemos ver que me configuró un archivo para Git. No voy a usar Git, así que no lo necesito. Y en esencia, aquí está un archivo llamado AngularJSON, que viene la especificación de todo lo que trae mi aplicación. El nombre, qué va a hacer cuando se publique, cuando se compile, lo dice este archivo. No voy a entrar en detalle. Nosotros nos vamos a concentrar en la carpeta llamada app. Aquí en app, nosotros, o en Source SRC, básicamente ya está lo que atañe a la aplicación. En la carpeta Assets ponemos archivos que vayamos a incrustar en nuestra aplicación, como imágenes, audio, video. En Environment vas a encontrar archivos de configuración para producción y para los que no somos de producción. Este es el icono que se pone en el título, en la pestaña del navegador. Y el index es la etiqueta o es el documento HTML que nuestra aplicación
por dónde parte, ¿no? Aquí podemos ver que es un documento de HTML5 que está en inglés. Voy a poner en español. Voy a aprovechar. Voy a poner en español. Aquí está el título. No me voy a preocupar por esto porque se puede cambiar dinámicamente. Y aquí dice que va a poner todo lo que sea de nuestra aplicación. Lo que tu aplicación quiera mostrar se va a poner en esta etiqueta llamada AppRoot. ¿Cuál es el AppRoot? Bueno, toda aplicación en Angular tiene al menos un componente visual, algo que se mira. Lo que yo estoy viendo aquí en el navegador es el componente principal que me generó por default, porque toda aplicación de Angular necesita tener al menos un componente. Y ese componente pertenece a un módulo. Quiere decir que Angular al menos necesita un módulo. Por eso vas a encontrar en el main.ts, para todos aquellos que tienen experiencia programando, pues toda aplicación tiene un main, por un inicio. Y en Angular este es el inicio de la aplicación. Y todo inicia por un módulo. ¿Cuál es ese módulo? Es un archivo que dice que está en la carpeta app y el archivo se llama app.module. Así que este módulo lo voy a encontrar aquí. App.module. Como componente, básicamente voy a explicar ahorita qué quiere decir un import, qué quiere decir un ng-module, pero en esencia, este componente llamado app component, vamos a encontrar tres elementos que conciernen a un componente. Un componente está dividido en tres: el HTML, los estilos y la lógica de la aplicación. La lógica de la aplicación. Si nosotros queremos usar pruebas unitarias para probar nuestro código, hay un cuarto archivo que es una especificación para crear pruebas unitarias. En nuestro curso no lo vamos a usar. Entonces, si yo modifico este HTML, es un HTML que me creó por default, pero aquí donde dice la palabra de bienvenido la voy a cambiar y le voy a poner bienvenido. En esta consola que yo ejecuté hace un momento, está corriendo mi aplicación. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago un cambio en el proyecto, se vuelve a compilar y se refresca el navegador para ver mis cambios. Aquí, esta fue la palabra que cambió. Bienvenido. ¿Sí? Visual Studio Code me permite tener una consola ya propia de la IDE para que no tenga una interfaz como esta por separado y poder manipularlo de la misma pantalla. Así que voy a hacer un control C aquí para cancelar o terminar la ejecución del proyecto, del programa, y lo voy a hacer desde la terminal de Visual Studio. Y aquí puedo ejecutar los mismos comandos. ng-ser ¿qué dice? Voy a cerrarlo, lo voy a ver abrir de nuevo. A ver, sí. Posiblemente tenga que reiniciar mi computadora para que la detecte aquí. Pero como no quiero perder tiempo en eso, pues sí la voy a reiniciar para que voy a detener la grabación. Tienes razón, vamos a intentar eso. Ni idea. ¿Dónde? A ver, a ver. Sí, sí se me hacía raro que apareciera como PowerShell y comúnmente aparece como Node. ¿Dónde lo cambio?
Sí. A ver, aquí mismo. Sí. Ok. Pas- ¿Así? Venga, restringido. Vamos a hacer lo que me dijo él, nada más para. Ah, ok. ¿Tienes el comando ahí? Ah, ok. ¿Así? Bien. Excelente. Ahí está. Parece que ya. Sí, muchas gracias, Héctor. Les digo. Muy bien. Ok, perfecto. Y si yo hago un cambio aquí, retomando. Bienvenidos. Gracias, Héctor. Un cambio. Hice un cambio. Detectó el cambio. Compiló de nuevo y actualizó el navegador. En teoría debería actualizar el navegador. No lo actualizo. Ok. Voy a ponerle un puntito aquí. Ahí está. Ya actualizó. Falta actualizar. Muy bien. Entonces, esto que está aquí no me interesa porque es la plantilla de Angular, ¿no? Aquí voy a empezar a crear mi proyecto. Entonces, ¿por dónde vamos a iniciar? Vamos a iniciar por el login. Así que esta parte de HTML no me interesa. Voy a seleccionar todo y lo voy a borrar. Ok. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, aquí voy a poner algo llamado Router Outlet. ¿Qué es Router Outlet? Aquí lo van a encontrar en los conceptos básicos. El Router Outlet básicamente nos va a permitir habilitar la navegación interpretando una URL. Por eso puse Router Outlet. Ahora bien, al yo quitar eso, cuando lo guarde, no va, pues ya no va a aparecer nada, pero voy a empezar a crear, voy a guardar, voy a ponerlo aquí, un ladito para aquí. Bueno, ya no va a aparecer nada. Entonces, aquí yo voy a empezar, dentro de app, vamos a tener los componentes de nuestra aplicación. Y el primer componente que yo quiero desarrollar, hacer el login de mi aplicación. ¿Cómo vamos a crear un componente? Miren, yo podría seguir la pista
del app component, que es el componente ya creado, y decir, ah, pues un componente se conforma de un HTML, de un CSS y de un archivo .ts. El TS tiene la lógica, el HTML tiene la vista y el CSS tiene los estilos. Entonces, cada componente, aquí en la app podría decir nuevo folder y le pongo el nombre y agrego 3 archivos manualmente. O bien decirle a Angular que lo cree por mí. Vean, aquí, como está corriendo el proyecto, voy a agregar otra terminal. Y voy a poner engine generate component. ¿Cómo se llama tu componente? Se va a llamar login. No quiero que me crees un archivo de pruebas porque no las voy a usar. Le digo igual a todo. Y le damos enter. Skip test. Me falta una S. Skip test. Me dice que creó 3 archivos, un HTML, un TS y un CSS. Y actualicé un archivo llamado add_module, porque todo componente debe pertenecer a un módulo. Y como solamente tengo un módulo, fue el primero que encontró y allí lo puso. ¿Qué puso? Aquí en add_module agregó, hizo una importación de mi nuevo componente y lo puso en una declaración llamado login. Todos mis componentes deben aparecer en las declaraciones, se tienen que declarar para que yo los pueda utilizar. A partir de ese momento ya puedo usar mi componente. Pero para llegar a ese componente yo quisiera llegar con una URL llamada diagonal login. Creo que alguien me habló. No. En el chat, ¿no? Escuché. No, ok. Muy bien. Entonces, este componente me voy a ir al routing. ¿En dónde defino las rutas de mi aplicación? Quiero que tenga la ruta diagonal login. Lo voy a hacer en este archivo llamado routing. Aquí en routes voy a agregar un nuevo objeto que va a tener una ruta que va a decir login. Cuando el usuario introduzca esta ruta, lo voy a enviar a un componente llamado login. Aquí me lo quiere autocompletar, pero yo no lo voy a completar porque quiero que vean algo. Para poder detectar este componente es necesario hacer una importación. ¿Y de dónde lo voy a traer? Login, diagonal, login component. No, login component no. Sería login.component. Oh, ni me acuerdo, dejen. Por eso no hago la importación. Ahí está. Ese era punto diagonal. Es eso, es lo que quería hacer. Era punto diagonal. Así. Pero para no hacerlo manual, mejor control espacio y ya que lo importe por mí. Muy bien. Entonces, voy a guardar. Escribir diagonal login. Y me muestra un texto simplemente diciéndome, hey, tu componente llamado login funciona. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer es empezar a trabajar con este componente. Quiero asegurarme de que mi proyecto, si no mal recuerdo, me faltó instalarle Angular Material. Me faltó instalarle Angular Material. Aquí en el entorno, comandos,
Me faltó ejecutar este comando. Este comando me va a permitir a mí utilizar los controles ya diseñados, listos para ser usados. Material, Angular Material. Angular Material ya tiene componentes desarrollados. Componentes para usar botones, componentes para, no sé, tiene diferentes, por ejemplo, abrir un modal, algunas tarjetas, ¿sí? Estos componentes que estamos viendo aquí, básicamente ya no lo tengo que hacer desde cero si yo los quisiera utilizar. Y hay muchos componentes que podemos utilizar. Entonces, yo no quiero hacer el HTML desde cero porque quiero ser más rápido para programar, así que voy a instalar este material Angular. Y me dice que ejecute este comando, que es el que ya está ahí en la presentación. Así que vamos a detener esto. Y me voy a ir aquí al Node y voy a detener la ejecución. Y ejecuto el comando ng-add Angular Material. Cuando lo estemos instalando, me va a preguntar algunas cosas como qué estilo quieres usar. Por ejemplo, aquí ellos usan varios estilos: púrpura, indigo pink, rosa y negro. Este es otro. Por default hay 4 que ellos ya definieron y que sigue todas las reglas de usabilidad para que los colores no permitan al usuario leer bien o ver de una manera adecuada los controles. Si tú quieres otros colores, puedes usar un tema personalizado. Aquí me está preguntando, ¿qué tema quieres usar? Los primeros 4 son los que les mostraba y el último es el personalizado, que es el que yo quiero usar para que mi aplicación quede preparada para poder cambiar los colores de una manera más fácil. ¿Quieres instalar la tipografía de Angular? Sí, sí quiero, para que mi tipo de letra se mire bien, o al menos más decente. ¿Quieres actualizar las animaciones? Sí quiero animaciones. Muy bien, estamos instalando los paquetes. Como les decía, estos 4 temas ya siguen las reglas de usabilidad de Angular. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a Material Design, yo puedo crear un tema mío y puedo elegir mis colores. Estás. Material Design, Colors. Yo puedo elegir mis colores, ¿sí? El principal, el secundario. Entonces, aquí me dice que este es un Light Blue 900 o A100. Estos identificadores los puedo encontrar también en el tema que se me acaba de generar de manera personalizado para después cambiar estos numeritos y que cambien los colores en toda mi aplicación. Estos son colores predefinidos. Puedes usar los tuyos, pero mira, la accesibilidad. Quiere decir que aquí hay una advertencia que no es legible si yo combino estos dos colores, ¿ok? A eso me refiero, que yo puedo usarlo personalizado, pero tengo que asegurarme, o sería lo mejor, que fueran colores que en todos los aspectos, con posibles combinaciones, fueran elegibles, que sean elegibles para poder leerse. Por eso Angular Material te da 4 temas que ya sus combinaciones son elegibles
en cuanto a accesibilidad para poderse leer bien. ¿Ya se instaló? Muy bien. Ok, yo quiero usar, por ejemplo, aquí tengo, los avances de la aplicación. Los avances de la aplicación, invitados a web, con mi otra cuenta. Esta es una aplicación que la estuvimos a Raúl y yo trabajando antes del curso. Y aquí, este es el login. Esto es lo que queremos construir, ¿ok? Entonces vamos a darle con eso. ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo necesito, ¿qué necesito? Yo miro aquí dos cajas de texto, miro un botón, dos botones, tres botones. Entonces, es lo que voy a añadir. Esta caja de texto ya no los estilos o la manera de ser no es mía, es de Material. Si yo voy a las cajas de texto aquí en Angular Material, componentes, form field se llama. Aquí hay unos ejemplos de cómo lo puedo usar. Este es el que estamos usando para el login. Aquí me dice el código, que es lo que tengo que copiar y pegar para poder replicarlo. Lo voy a copiar y lo voy a poner. Ahora, si guardo, para poder usar este control, aquí hay algo llamado API. Me dice, ¿quieres usar este control? Necesitas importar este módulo en tu proyecto. Entonces, lo voy a copiar. Voy a ir a mi proyecto. En mi módulo principal, aquí voy a tener una sección para los componentes que tenga de materia, porque van a ser varios. Lo voy a poner y lo importo en los módulos. Ahora sí. Necesito ejecutar mi proyecto porque no está corriendo. El comando ngser levanta el proyecto. Voy a guardar todos mis archivos. Vamos a tener una consola abierta para ver si algo está. Mat for field debe contener mat for field control. Ok. Ya me había pasado esto en mi práctica. Así que MATLAB, voy a poner
sexual. Un momento. Un momento, por favor. ¿Qué me ha pasado esto? Bueno, esto pasa en la vida real, no se agüite. Cancelar esto. Vamos a que compile. Compiló.
¿Qué pasando? Tengo la versión de Angular. Sí, quiero ver con qué versión dice mi proyecto. Oh, sí tengo la misma versión, no sé. A ver. Va. Falta algo. Voy a detenerlo, control C. Y voy a este archivo. npm install. Voy a instalar Flex Layout. No creo que sea por eso, pero voy a instalar Flex Layout. Firebase. Flex Layout. Raúl, una pregunta. Instalar esto. Voy a poner aquí comandos. Ande. Se supone que sí. Ah, mira, no lo agregó. Sí, no lo agregó, fíjate. Buen punto. Vamos a ir acá. Sí, tienes toda la razón, Edgar. Tienes toda la razón. No sé por qué no modificó el index. Bueno, vamos a ponerlo ahí en el chat para que también. Tienes toda la razón, Edgar. Vamos a intentar eso.
Ah, mira. Índice. Una ligera sospecha que lo sobrescribió fuera del entorno, pero en el entorno no se actualizó, pero sí quedó sobrescrito en el archivo. Vamos a ver después de este comando. Ok, cancelar npm install. Ok, no, sigue pasando. Raúl, sí estás en la llamada, ¿verdad? Creo que tú llegaste. Buenos días. Ah, mira, cuando estaba haciendo también pasó, no me acuerdo cómo lo arreglé. Está pasando esto. No, no sé si alcanzas a ver el error. Sí, es diferente. Tucu, tucum, tucu, tucum. Sí me pasó. Sí. Dice, el API. Ah, que está la razón. Copo, ese necesita. Sí, ese que estoy copiando. Sí, necesita el otro, ¿no? Necesita. Se necesita esa dependencia. Ok, perfecto.
Exhibit lens now. Está, está, exactamente. Gracias. ¿Cuál era? Era apariencia. Ah, ah, no me acuerdo. Sí, tengo que venir aquí. Map form field. Aquí estoy en el input form field. Aquí estás. Apariencia es outline. Ok, muchas gracias. Bueno, ahí está el usuario. Bueno, les mencionaba que ocupábamos dos cajas de texto. Luego les vamos a dar formato. También ocupamos tres botones. Los botones, al igual que el form field, botón. Aquí está, botón. También hay que, aquí en la API es lo primero que hay que hacer, copiarnos el módulo que pertenece al botón en nuestro módulo principal y importarlo. Podríamos ir agregando todos de una vez, pero pues si no lo van a usar, ¿para qué agregarlo? Porque van a hacer más pesada la aplicación. Correcto. Ok, sí. Una PC. Claro, claro, concuerdo contigo. Entonces aquí en el ejemplo, pues aquí está. Voy a ocupar uno de estos. Y voy a ocupar los otros, creo que los otros son Matricer o Matflat, no sé, no lo recuerdo. Tenemos el ejemplo. Matbutton, sí, son Rice. Rice. Ok. Y uno va a decir entrar, el otro va a decir entrar con Google, y el último dirá entrar con Facebook. Aquí está. Ahora, aquí están los controles. Ok. Falta hacer que se mire como está en el ejemplo. Ok. Ahora, podemos hacer eso, o bien, ya depende cómo se administren ustedes para trabajar. En el caso de Raúl y yo, él se encargaba de hacer la maquetación y yo me encargaba de darle la funcionalidad a los controles. ¿Sí? En este caso, voy a proceder a vincular los eventos que va a tener esta pantalla. Como esta va a estar adaptada a móviles, la quiero ver como se ve en un móvil. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar?
cuando yo le dé clic a uno de estos botones. Bueno, cuando le dé clic al botón entrar, sí, se mira muy, ah, se mira muy chiquito, perdón. ¿Algo así? ¿Se mira mejor? Ok, perfecto. Ok. Entonces, cuando yo le dé clic al botón de entrar, este, este, a ver, casi no se ve. Creo que es de tu lado, ¿verdad? Ya lo puedes hacer tú, ¿verdad? Va, ya está. Es que le puedes pinear, creo que lo puedes pinear y lo toma pantalla completa. Bueno, esto está dentro de un formulario. Cuando le den el botón entrar, vamos a hacer el submit, ¿no? Como para bindear este botón entrar al ng submit de este control. Entonces aquí le voy a poner, hay un evento, los eventos los enlazamos con paréntesis. Y lo que voy a hacer es invocar un menú llamado onLogin. Se va a hacer para este botón, entrar. ¿Sí? Entonces, estos dos botones van a estar en otra sección, como en el ejemplo, más abajo, que no son del formulario, son aparte porque van a ser para Google y Facebook. Entonces, este método llamado login debe existir en mi componente, en la parte de la lógica del componente que hice en el TS. Es aquí, este archivo, que es básicamente, digamos que esto es una clase en TypeScript. En TypeScript podemos crear clases como lo hacemos en Java o en C#. Una clase tiene un constructor y una clase tiene métodos. Es lo que hay en esta clase. Sin embargo, cuando se trata de un componente de Angular, es importante que esta clase sea decorada para decirle a Angular que esto es un componente, no es una simple clase, sino que es un componente. Y para eso, esto se decora con algo llamado @component. El componente te dice que para usar este componente vas a usar un selector appLogin. Vamos a ver cómo se usan los selectores. Pero dice que la plantilla de este componente es este HTML que está en la misma ruta y que sus estilos están en la misma ruta en este archivo. Todo componente en Angular tiene un tiempo de vida. Cuando se instancia y se crea por primera vez, se invoca el ng onInit y para eso se implementa una interfaz llamada onInit, que esa interfaz tiene un método llamado ng onInit. ¿Qué quiere decir? Que cuando se crea este componente se va a invocar este método. En esencia es lo que estamos viendo aquí. Yo quiero un método que se llame onLogin que se va a invocar. Solamente para el ejemplo voy a hacer un alert que diga login para que veamos. Voy a guardar todo. Ahí está haciendo el submit, es un formulario. Esto es un comportamiento nativo de los formularios de HTML, el submit. De hecho te recarga la página. Pero
Lo que yo voy a hacer, la programación que voy a agregar es iniciar sesión con el usuario y contraseña que yo capture. Así que para eso yo voy a declarar un formulario aquí en esta parte. Creo que es Form Builder. Sí, no, sí, es un form group. Dependiendo de la versión de Visual Studio o la configuración de su proyecto, va a haber ciertas, como aquí me está diciendo, oye, este campo que estás declarando no está inicializado. Eso me lo está poniendo a mí, a lo mejor a ustedes no se los pone, eso va a depender a veces de la configuración que tenemos del ECMAScript de JavaScript, si no me equivoco. Entonces este formulario lo voy a inicializar, lo voy a hacer cuando se inicialice este componente. Para hacer referencia a este formulario ocupo la palabra this, como algo parecido en Java. Y para crear un formulario necesito un servicio que se llama Form Builder. Esta es una manera de hacer formularios, vamos a ver otra. Así que voy a tener un campo llamado Form Builder. O sea, puedo decir esto. Form Builder es de tipo Form Builder y lo voy a recibir como parámetro. Esto va a ser una dependencia, un servicio para crear formularios. Form Builder tipo Form Builder. Y en el constructor hago esto. Mi Form Builder va a ser igual al Form Builder que recibo por parámetro. O bien puedo omitir esto y ponerlo solamente privado y es lo mismo. Lo recibo y lo inicializo. Es lo mismo con la palabra private. Entonces aquí, ya con el Form Builder, puedo crear un grupo de controles. Un grupo de controles y voy a tener un campo y un control llamado usuario. Y esto recibe una colección de elementos. ¿Qué pasó con el teclado? Que básicamente, ¿cuál es el valor inicial del campo o de la caja de texto usuario? Va a ser una cadena vacía y quiero que se valide que sea un campo requerido. Lo mismo voy a hacer para otro control, pero se va a llamar password. Contraseña. Contraseña. Lo mismo, va a tener una cadena vacía y va a ser requerido. Punto y coma. De esta manera estoy inicializando mi formulario. Sí, es correcto, qué bueno que haces esa comentario. Aquí se está implementando un patrón llamado inyección de dependencias. Como tal, el framework de Angular ya declara ciertos servicios en sus módulos que otros los pueden utilizar. Yo no tengo que hacer nada para usar este servicio porque ya está declarado y solamente lo pido. Yo necesito y pido y el motor se va a encargar de inyectarlo. Esto mismo lo podemos hacer nosotros creando servicios, que después lo vamos a ver. En esencia sí, es una inyección de dependencia. Ahora bien, este formulario lo voy a enlazar a mi formulario del HTML. Para hacer eso, en el formulario voy a poner algo llamado, hay una propiedad aquí que se llama form group. Form group. Y esto, no sé por qué me pasa esto, pero como que mi teclado me pone una... ¿Cómo se llama mi formulario? En mi test se llama form. Ok. Este control, mi control form, tiene dos controles. Voy a usar uno para cada
elemento que definí, uno para el usuario y otro para la contraseña. Entonces, en el input le voy a poner form control name, a usuario, y el otro va a ser a contraseña. ¿Sí? Y de esa manera estoy enlazando mis controles. ¿Cómo saber qué es lo que tiene mi TS? Bueno, aquí abajo voy a agregar una interpolación. Siempre se me pone eso, no sé por qué. Pero bueno, después lo arreglo. Aquí voy a poner, ¿cómo se llama mi formulario? Se llama form. Punto value. Y voy a usar algo llamado pipe. Los pipes nos permiten formatear texto. ¿Dónde estás? Pipe, aquí estás. Aquí hay un pipe llamado JSON. ¿Qué quiere decir? Que si esto es un objeto, lo va a formatear a JSON y lo va a poner como texto plano. Nosotros podemos crear nuestros propios pipes para formatear cosas. Entonces voy a Alt-Shift F para guardar todo. Ah, no. Control K S para guardar todo. Vamos a ir. Ajá. Ah, sí, gracias. Sí, guardar. Ok, sí. Sí, no funciona. Está. Y phone control. Es correcto para que cuando le dé clic al botón, en mi lógica el valor ya esté aquí, en el componente. Ah, sí, es correcto. ¿Cómo? Nunca lo he hecho así, nunca lo he hecho así. Pero ¿es usando JavaScript puro o cómo? Ah, bueno, es que en JavaScript puro no hay un componente, un enlace desarrollado para que haya esa comunicación vista lógica, ¿ok? Para que precisamente no, o mejor si te enfoques en el qué y no en el cómo. Aquí yo me estoy enfocando en que hay un formulario llamado form y que tiene un usuario y una contraseña. Y no me voy a preocupar cómo el valor de este input va a llegar a un campo llamado usuario en mi formulario. No me preocupo por eso. En JavaScript sí ocupas preocuparte en cómo el valor de este input va a llegar a una variable llamada usuario en tu lógica JavaScript. A eso le podemos decir como patrón de diseño modelo vista, vista modelo, que está siendo implementado implícitamente en este lugar. Como esta es una contraseña, le voy a poner que el tipo va a ser de tipo contraseña password. Voy a guardar todo. Aquí tengo, dice que para poder usar los formularios hay un módulo que nos permite usarlos. En el add module voy a importar el, ¿cómo se llama? Reactive Forms module. Reactive Forms. Aquí
para poder usarlo. Reactive Forms módulo. Lo que me está diciendo que no detecta, no entiende esto que estoy poniendo aquí. Gracias. Forms. Muy bien, ahí ya no me marcó ningún error. Y aquí podemos ver cómo la caja de texto se rellena con lo que yo inicialicé en mi lógica de negocio. Eli, asas. Y como es requerido, me lo pone en rojo. También esto. Y la interpolación que usé más abajo es como para ver, o cuando estamos como depurando, o simplemente para ver si realmente se está enlazando tus datos con lo que está en tu componente. Aquí podemos ver un JSON formateado que tiene un usuario vacío y una contraseña vacía. En TypeScript también conocemos, existe algo llamado getters y setters, o propiedades, que se llaman getters y setters en Java y se llaman propiedades en C#. También las podemos tener. Por ejemplo, aquí voy a crear una propiedad llamada email. Email, abro paréntesis, y voy a decir que me va a regresar un string. Abro llave. Y va a regresar un return. ¿De dónde voy a tomar esto? De mi formulario. Quiero el control o el valor, ¿sí? El control usuario. Y de él dame por favor su valor. Creo que eso me lo agregó. Aquí me está diciendo que posiblemente esto me pueda regresar nulo. Así que si te regresa nulo, te va a fallar esta línea. Entonces, para prevenir eso, pon una llave. Si te regresa nulo, no va a fallar y te va a terminar regresando nulo. De esta manera obtengo el email y la contraseña, ¿cómo creen que sería? Es importante que se llamen igual. Y ahora, si vengo al control y aquí si pongo, por ejemplo, email, password, guardo todo, regreso y ahí está, como tal los variables. A esto se le conoce como interpolación. Bueno, y entonces ya tengo la manera en cómo acceder a mis datos capturados en el formulario. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser implementar Firebase para que se haga login. ¿Cómo vamos a implementar Firebase? Bueno, hay que instalar Firebase. ¿Cómo lo hacemos? Ahí en el documento viene el comando para instalar Firebase. Aquí está. Ejecutar este comando. Miren, ya llevamos 2 horas. ¿Qué les parece si quieren que tengamos un break o le continuemos? Ustedes mandan. ¿Cómo andan? La idea es durar máximo hasta las 2 de la tarde, lo que se alcance a hacer, porque tuve algunos, bueno, el día de hoy pues sí di una parte teórica y todo eso, sí nos tomó algo de tiempo, pero la idea es que esto lo hagan ustedes, así que mejor para ir a la par, voy a dar un break y para que ustedes empiecen a hacer esto, porque para ir a la par, ¿qué les parece? Les había dicho que 50 y 50 y hasta ahí lo voy a dejar mejor, hasta ahí lo voy a dejar, para que ustedes lo hagan de laboratorio ahora, ¿va? Voy a detener la grabación.